Bien. Bueno, mi nombre es Rodrigo Villaralde, yo soy docente de Facultad de Ciencias, acá del Instituto de Física, y también soy estudiante de doctorado de física en un área de física teórica que se llama teoría de campos. Bien, para comenzar con preguntas sobre qué te dedicaste a la física. Bueno, siempre, desde chico siempre me gustó la investigación, y a medida que fui avanzando en secundaria me fui interesando por algunas materias en concreto, y eventualmente me terminé decidiendo. En algún momento pensé entre la física y la matemática, y después me fui decantando que me gustaban cosas que tuvieran que ver con las ciencias naturales, entonces terminé estudiando física, pero siempre lo fui, digamos, utilizando el liceo, digamos, como referencia a las materias que habían, me fui tirando para ese lado y bueno, terminé en la investigación en física. Cuando decidiste estudiar física, ¿pensaste que era una materia difícil o menos accesible que otras? Siempre fue una de las materias que más me gustaron en el liceo. Entonces, si bien lo encontraba como una parte desafiante, digamos, de las cosas que estaba aprendiendo, siempre fue la que más me interesó, y no lo medí tanto por si era difícil o era fácil, sino que realmente me gustaba el tipo de enfoque que veía en la física. Bien, ¿y qué crees del nivel educativo en la física en Uruguay? En la física en Uruguay creo que se ha mejorado, pero es un área en la que a mí particularmente no me gusta el enfoque que se le ha dado en secundaria. Creo que hay una tendencia a enseñar la física, como una torre que no se mueve, que no cambia, que es todo incuestionable y parecen leyes escritas en piedra. Y bueno, después que llegué a la facultad me di cuenta que no tenía nada que ver, que ese no es el enfoque de la ciencia. Ese enfoque yo entiendo que era más bien, digamos, era un enfoque relacionado a resolver problemas y a que los estudiantes avanzaran en los cursos, pero no tanto a la esencia de lo que es la disciplina. Entonces, yo siempre digo que llegué a dedicarme a la física a pesar de algunos cursos de física que tuve que no fueron nada buenos, pero la disciplina en sí me interesaba, el tipo de ideas que se manejaban estaban buenas. Soy bastante crítico con el enfoque histórico, si bien es cierto, advertencia, hace años que no estoy en contacto con los cursos a nivel de secundaria de física, o sea que mi impresión es de la época en la que yo hice el liceo, que es a fines de los 90. Pero tengo entendido por amigos que trabajan en el sistema secundaria que ha habido un impulso a cambiar un poco esos cursos, darle otro enfoque, pero me parece que eso va a llevar. ¿Tenés algún referente, algún científico al que idolatres o quieras? Bueno, eso ha ido cambiando con el tiempo. Lo que sí les puedo contar es cuando yo ingresé, había empezado a consumir literatura de divulgación científica y me encantó un libro de Stephen Hawking que se llama Breve Historia del Tiempo, me apasionó, y entonces lo tenía como una referencia. Lo sigo teniendo como una referencia porque es un científico que me parece brillante. Después con los años conocí las dificultades que él tuvo con el ELA, y cómo a pesar de eso se volvió un científico referente en el área, así que él siempre fue un referente. Pero la verdad que a medida que me he dedicado primero en la licenciatura, después la maestría y ahora en el doctorado, y he conocido un montón de trabajos de muchos físicos, ha crecido bastante el espectro de gente que me parece que tiene ideas brillantes. Y además una cosa que me parece importante destacar, que muchas veces nosotros los científicos, cuando nos dedicamos a estudiar ideas de otras personas, muchas veces simplemente conocemos esas ideas, el teorema fulano o el resultado de Mengano, pero no los conocemos personalmente, y no siempre me he interesado en conocer la vida de científicos. El otro científico que sí me interesó, también por el contexto histórico, que aprendí bastante de él, es Albert Einstein. Me interesó bastante el contexto político en el que hizo su carrera y bueno, pero creo que el caso de Hawking siempre fue una especie. Ahora más sobre tu carrera. ¿En qué consiste tu oficio? Bueno, yo soy docente de esta facultad, entonces una parte importante se dedica a transmitir conocimiento. Entonces las clases acá en la facultad, también trabajé en UTU, hice el mismo tipo de tarea en una carrera terciaria de la UTU.
La transmisión del conocimiento es un área que me gusta bastante y en la que creo que es muy sano que todos los científicos dediquen una parte de su vida a la transmisión del conocimiento y eventualmente también a la divulgación. Después, lo otro que he dedicado mucho tiempo de la vida, en parte por cómo es la carrera científica, es aprender de trabajos previamente hechos de otros científicos. Entonces uno, aprendiendo sobre lo que hicieron otros, empieza a desarrollar habilidades que son necesarias para la investigación. Y después la carrera nuestra está enfocada en la investigación, es decir, encontrar temas que todavía hay ideas para desarrollar y aportar ideas propias, digamos, para que esos temas sigan creciendo y la ciencia siga avanzando. Pero son como las dos patas principales, me parece, de la carrera. Perfecto. ¿Y trabajas solo o en equipo? Bueno, sí, yo estoy haciendo el doctorado. El doctorado implica que uno le asignan un orientador, así que siempre trabajo con un orientador. En mi caso, además, tengo un orientador y un co-orientador, porque trabajo en dos temas dentro del mismo doctorado. Entonces, ese equipo es como el equipo básico. De mis orientadores y yo trabajamos en conjunto. Después, dentro del grupo de investigación hay un grupo de estudiantes que también estamos haciendo el doctorado, entonces es natural el intercambio con ellos. Si bien no estamos trabajando en los mismos temas puntuales, hemos compartido cursos juntos, intercambiamos ideas. Y después los trabajos de publicación usualmente incluyen un grupo un poco más grande de gente. En nuestro caso, he trabajado publicando con mis tutores y un colaborador que se llama Jorge Pulling, que es un científico argentino que está en Estados Unidos ahora, y con él compartimos, nuestro grupo tiene una pata en cada lado y trabajamos bastante con él. O sea que este oficio de la investigación siempre es una cosa muy colaborativa. Bien. ¿Es importante saber idiomas para hacer tu trabajo? Sí, fundamental. Cuando uno se dedica a la física, y en la mayoría de las disciplinas científicas es lo mismo, hay un idioma, una especie de esperanto de la ciencia, que es el inglés en esta época. En otros siglos fueron otros idiomas, en otra época era el alemán, el francés. Bueno, en el siglo XX, principio del siglo XXI, es el inglés. Todas las publicaciones a nivel internacional para compartir lo que uno trabaja se hacen en inglés, o sea que es una condición necesaria. Sin embargo, no es necesario un manejo cuando uno empieza, por ejemplo, cuando uno entra a la carrera, a nivel de licenciatura, no es necesario tener un manejo muy fluido de ese idioma, sino que se puede ir aprendiendo a poco. ¿Y actualmente te encuentras desarrollando algún proyecto de investigación? Sí, el proyecto de investigación está en el marco de ese proyecto de investigación. Yo estoy en un grupo que se llama Teoría de Campos y Gravitación. Entonces, lo que estudiamos, básicamente nos enfocamos en el estudio de una de las fuerzas de naturaleza, que es la gravedad. Y el problema central del asunto de la gravedad, por lo menos de cómo lo trabajamos nosotros en el grupo, es poder entender a la gravedad desde un lenguaje de la física del siglo XX que se llama teorías cuánticas. Entonces, como lo que se busca, el santo grial, digamos, del momento de esta área, es encontrar una teoría cuántica de la gravedad. Entonces, nuestro grupo trabaja en eso. Mi trabajo se centra en un tipo particular de objeto gravitatorio que se llaman agujeros negros, que es un objeto que ahora estamos convencidísimos, hace unos cuantos años, pero ahora más que más, porque se han observado directamente, que existe en la naturaleza. Por lo tanto, no es solo teoría, sino que estamos hablando de un objeto real. Y las propiedades que yo estudio de esos agujeros negros sí son un poco más especulativas. La propiedad en la que yo estoy estudiando se llama radiación de Hawking, que es una cosa especulativa sobre los agujeros negros, que conocer mejor esa radiación y algunos problemas a nivel teórico que genera la existencia de esa radiación pueden dar pistas de dónde estaría la teoría de gravedad cuántica que mucha gente de esta área está buscando. Así que mi doctorado se trata de eso y el proyecto se enfoca en esa área de gravedad cuántica. Bien, entonces, ¿podrías explicarnos un poco por arriba qué es la radiación de Hawking? Sí, bueno, capaz que le hago un pequeño cuento histórico. Sí. La idea de los agujeros negros, que es donde es el marco, digamos, en el que se encontró la radiación de Hawking, es una idea que prácticamente nació con la teoría de gravitación de Einstein, que es la teoría actual, la que funciona, digamos, a escala macroscópica.
Einstein sacó esa teoría y un par de años después salieron las propuestas de un tipo de... Se escribieron un poquito después de que Einstein sacó sus teorías, se le llamó agujeros negros, es una cosa histórica, pero básicamente es una región del espacio-tiempo en realidad. La descripción de Einstein incluye el espacio y el tiempo como lugar, digamos, donde sucede, como escenario donde sucede la física. Es una región que queda aislada del resto del universo causalmente. Quiere decir que nada que pase en esa región hacia el futuro va a afectar al exterior. La descripción más sencilla es esféricamente simétrica, o sea, uno lo mira y hay una región que es como una esfera en el espacio, por lo menos desde nuestro punto de vista de afuera, donde nada dentro de esa región puede salir hacia afuera, no podemos tener información, se queda completamente aislado. En particular no puede salir ni siquiera radiación, o sea, si se produce radiación en esa región no puede salir. Ese era el objeto que se encontró cerquita del descubrimiento de Einstein. Ahora, esa teoría es clásica en el sentido de separar las teorías en clásicas y cuánticas. Cuando se empezó a avanzar, la mecánica cuántica más surgió más o menos en la misma época que Einstein sacó su teoría de gravedad. Entonces, cuando se empezó a avanzar en esas dos áreas, en un momento se vio la necesidad de que se encontraran. Eso es un problema que no está resuelto aún. Entonces, en la época donde Hawking empezó a hacer sus trabajos, él estudió los agujeros negros, propiedades de los agujeros negros y demás. Esta propiedad que yo les decía de que aísla una región del espacio-tiempo, Hawking estuvo muy relacionado con eso, pero además hizo un intento de mezclar la cuántica con la gravedad. Ese intento es teorías cuánticas en espacio-tiempo puro. Quiere decir, hay gravedad, pero veo cómo es un objeto. La gravedad no es cuántica, pero el objeto que quiero describir sí lo es. Bueno, cuando él aplicó esa ingeniería de mezclar objetos cuánticos con la gravedad, lo que encontró es que alrededor de los agujeros negros se podía producir una radiación, y esa radiación eventualmente hacer escapar energía que estaba en esa región pequeña. O sea, era como un bypass, digamos, a este tema de que nada puede escapar de un agujero negro y por tanto solo pueden crecer. Bueno, él encontró que al mezclar una parte de las teorías cuánticas con la gravedad, había un bypass para eso. Entonces descubrió una forma de radiación que sale del entorno de un agujero negro y eventualmente podría llegar a evaporarlo. O sea que un agujero negro sí puede perder parte de su energía a través de este tipo de radiación. Obviamente es especulativo, quiere decir no se ha observado, y la teoría misma de Hawking sobre esta radiación predice que probablemente por varios siglos no vamos a poder medir esa radiación, simplemente es una cosa teórica. Lo que sí tiene que es interesante es que genera algunas contradicciones con otras áreas de la física. Entonces resolver esas contradicciones, por lo menos a nivel teórico, porque no lo estamos pudiendo observar, pero por lo menos a nivel teórico puede dar una pista de la gravedad cuántica que ¿Cómo explicarías de una manera sencilla la dualidad de partículas, de las partículas? Bueno, la dualidad onda, la resolución del problema de la dualidad onda-partícula es pensarlo de otra manera. Entonces, ¿cómo se piensa? Se piensa que, por ejemplo, el electrón tiene un campo asociado. Entonces, en vez de hablar del electrón, hablamos del campo electrónico. Entonces, ese campo electrónico, desde el punto de vista macro clásico, digamos, sí tiene una propiedad ondulatoria. Y los electrones como partículas son solo perturbaciones en una región muy chiquitita de ese campo electrónico. ¿Tá? Entonces, si se quiere, la resolución es que no hay una partícula que sea el electrón desde el punto de vista fundamental. No existe la partícula electrón como una entidad, sino que existe el campo electrónico. Y si uno afecta a una región donde está ese campo, puede generar un electrón. Entonces se pueden generar, se pueden crear, pero piénsenlo como una sábana a ese campo. Entonces en ciertos lugares de esa sábana se pueden producir perturbaciones. Esas perturbaciones son electrones. Entonces lo que hay en el fondo es un campo cuántico, o sea que la descripción es complicada matemáticamente, pero esa es la visión que tenemos ahora. O sea, no lo vemos como un objeto que tiene dos propiedades, sino como un objeto solo que es el campo, y ese campo puede existir clásicamente como una onda, digamos, o puede existir
generando partículas. Entonces, como que eso, lo que se llama teoría cuántica de campos, rompe ese problema de la dualidad onda-partícula. Hipotéticamente, si la velocidad de una partícula es igual a superior a la de la luz, Sí. ¿significa que esta partícula viaja en el tiempo? Bueno, a ver. Sí, podrías pensar que una forma de entender un objeto viajando más rápido que la velocidad de la luz es viajando en el tiempo. A ver, vamos a ponernos saliendo de la parte especulativa. Sí. Desde el punto de vista de la física hay hay una restricción fundamental, que es esa velocidad. Capaz que el nombre no es bueno, se llama velocidad de la luz porque se encontró que la luz se mueve a esa velocidad, pero en realidad la luz se mueve a esa velocidad porque las excitaciones fundamentales del campo electromagnético, que son los fotones, no tienen masa, tienen energía pero no tienen masa. Entonces las partículas que no tienen masa se mueven a esa velocidad. Pero en realidad esa velocidad no es que la luz se mueva así, que puede haber otro objeto que se mueva más rápido, sino que, de acuerdo a las teorías que tenemos ahora, esa velocidad es la velocidad de la causalidad. Es decir, la relación entre causa y efecto entre objetos no puede conectarlos más rápido que esa velocidad. Esa es la razón por la cual la luz se mueve a esa velocidad. Entonces, la velocidad de la luz es violar la causalidad, poner el efecto. Por eso sería como la idea de viajar en el tiempo sería eso, pero en realidad lo que estamos pensando cuando empezamos la velocidad de la luz es que hay una relación, el origen de eso, bueno, se puede especular en por qué el universo funciona así, pero que hay relaciones de causa y efecto. Entonces hay objetos que están en el pasado de otros y esos pueden afectarlos, y otros que están en su futuro y ellos pueden afectar a los que están en su futuro, pero no viceversa. Entonces la velocidad de la luz es que exista esa velocidad de la luz es una manifestación de que no se puede, que hay un orden en las causas y los efectos. Eso es de acuerdo a las teorías actuales. Uno podría pensar que viajar más rápido que la velocidad de la luz, entonces sería invertir eso y entonces viajaríamos en el tiempo. Ahora, para cerrar, preguntas más relacionadas con nuestro proyecto. Sí. ¿Consideras que en Uruguay sea suficiente difusión y apoyo al trabajo realizado por las mujeres en la ciencia? No, en general hay poca difusión del trabajo científico. Buena parte es culpa de la comunidad científica y otra parte la pata de divulgación, que es un punto entre medio entre la gente que le puede interesar lo que se hace y los científicos. Entonces eso falta desarrollar en general. En el caso de las mujeres más, porque como ustedes están en ese proyecto se habrán enterado, hay una relación muy desigual entre cantidad de hombres y cantidad de mujeres que se dedican a la ciencia. Entonces eso genera que a su vez el trabajo de las mujeres está más oculto dentro de la ciencia, más difícil es que salga, que llegue al público general. Lo que sí me parece que hay es interés. Interés en general de la divulgación de la ciencia que se hace en Uruguay. Yo cada vez que hablo con alguien y le cuento qué cosas se hacen en Uruguay, usualmente se muestra interés. Obviamente si me pongo con los detalles matemáticos la gente se aburre, pero antes de llegar a esos detalles hay mucho interés. Así que creo que sí, que si se puliera un poco esa pata podría... ¿Qué te parece que es, en tu caso, un trabajo más importante, la investigación o la enseñanza? Buena pregunta. El ámbito académico ciertamente premia mucho más el desarrollo como investigador que el desarrollo del lado de la enseñanza. Ahora, en mi caso siempre han sido dos cosas que me importan. La investigación lo que tiene es genera cuando sale bien, digamos, genera una satisfacción a nivel personal, pero justo el área en la que estoy yo es un área muy, muy cerrada en sí misma. O sea, si bien obviamente podríamos desarrollar más la divulgación, pero como investigación, digamos, las consecuencias de nuestra investigación en la vida práctica del ser humano del planeta probablemente tenga consecuencias dentro de algunos siglos, no ahora. Entonces, esa satisfacción de las cosas que yo hago, el impacto que tengan en la sociedad,
por ese lado no lo tengo. Entonces, la parte, mi lado de la enseñanza sí me llena mucho más ese otro lado. Yo, digamos, el compartir la pasión por la física, por la ciencia en general, pero por la física en particular, a mí me llena mucho y me genera esa parte, contacto con los demás y de sumar gente para el que se dedica a la ciencia. Pero no, creo que no, hoy por hoy no le daría un peso más importante que al otro, más allá de que lo que sí es cierto, que para desarrollarme, digamos, como mi trabajo como investigador, claramente el área de investigación a veces tengo que tomar prioridades sobre la investigación respecto a la enseñanza, pero bueno, dentro de unos años les cuento cómo resolví el conflicto. Bien, y para ir cerrando, ¿qué habilidades van a necesitar los futuros científicos? ¿Qué? ¿Qué habilidades van a necesitar los futuros científicos? Futuros científicos. Bueno, algunas habilidades que creo que ya los están desarrollando, las están desarrollando naturalmente, es el generar horizontalidad en el trabajo. O sea, poder trabajar con gente de donde sea, de otras áreas, mezclar temas, aprender cosas nuevas, ese tipo de habilidades necesariamente las tienen que aprender. Creo que igual por el desarrollo tecnológico actual lo están haciendo naturalmente, o sea, los jóvenes que yo veo están bastante bien preparados para ese tipo de cosas, trabajo en grupo, trabajo interdisciplinario y demás. Lo que sí me parece que es en contrapartida a eso, una habilidad que yo veo que estamos perdiendo, me incluyo porque es una cosa que lleva varias generaciones desarrollándose, es que la conexión también lo que hace es separar la atención de uno en muchas cosas a la vez. Y a veces, en algunas disciplinas, en particular yo lo veo mucho en la física, a veces necesitamos parar un poco eso y poder dedicar una atención a una cosa durante mucho tiempo. Y eso es una habilidad que va como un poco ortogonal a la otra. Entonces me parece que ese equilibrio es una cosa que se va a tener que ir logrando también con las generaciones. O sea, seguir desarrollando la habilidad de trabajar con mucha gente y muchos temas a la vez y cambiando de tema, pero a veces apagar eso y tener un tema en el que uno se mete mucho tiempo. Con mucho tiempo puede ser horas, o puede ser días, o puede ser meses. Pero tener esa habilidad de poder salir de un lado al otro me parece que va a ser una cosa muy positiva, como un equilibrio hacia el futuro para los científicos. Muchas gracias. Muchas gracias.